La gente tiene aspiraciones en la vida que no siempre puede cumplir. Sin embargo, al resignarse a otras alternativas, a veces terminan en que encuentran la felicidad. Este parecía ser el caso de una joven bella del siglo XIX, pero el destino le tenía preparado un desenlace diferente, cuya verdad se mantiene incógnita hasta nuestros días. Permítenos contarte esta historia. Una de las leyendas de terror más conocidas de la capital de Durango es la de la monja que aparece en la catedral. Cuenta la historia que existía una mujer llamada Beatriz. Era una joven muy hermosa y delicada. Venía de una familia adinerada. El relato se sitúa a mediados del siglo XIX, donde los padres de Beatriz se establecieron muy cerca de la catedral de la ciudad de Durango. Entonces, Beatriz quiso ingresar a un convento de religiosas. Sus padres aprobaron la idea de inmediato, porque preferían verla casada con Jesús que con un hombre indigno. Tiempo después, debido a las leyes de reforma que aplicó el expresidente de esa época, el clero se vio afectado, y se cerraron algunos conventos, iglesias e instituciones de carácter religioso. Beatriz entonces tuvo que regresar a casa, solo que cuando volvió, se enteró de que su madre había fallecido y su padre estaba muy enfermo. Poco tiempo después, el padre murió y Beatriz se quedó con una gran deuda, con la única esperanza de que reabrieran el convento. Mientras la vida de Beatriz se quedaba en pausa y llena de estrés por pagar las deudas que sus padres le dejaron, las tropas francesas del imperio entraron a Durango sin resistencia y comenzó la guerra. Una noche, a unos metros de la casa de Beatriz, se encontraban dos hombres, un mexicano y un francés. Como ambos deseaban cortejarla, comenzaron a pelearse. El mexicano apuñaló al francés 3 veces, y este, al sentirse culpable, huyó. El francés, en busca de auxilio, tocó la primera puerta que se encontró, y era la casa de Beatriz. El soldado insistió en quedarse, pero Beatriz le negó el refugio. El hombre la amenazó y finalmente se quedó escondido ahí. Con el paso del tiempo, Beatriz y el francés terminaron enamorándose, pero debido a la guerra que había, se tuvieron que marchar las tropas francesas, incluyendo a este francés. El soldado entonces abandonó la ciudad de Durango y le dijo adiós a Beatriz. Arrepentido, volvió al cabo de cierto tiempo, pero en el intento personas lo fusilaron antes de que pudiera llegar con su amada. Se dice que Beatriz nunca supo de su muerte y todos los días subía al campanario de la catedral para ver si su amado se acercaba al pueblo. Un desafortunado día encontraron el cadáver de una mujer que estaba embarazada en la explanada de la catedral. Era Beatriz. Se cree que, al pensar que el soldado llegaba, Beatriz se exaltó y cayó del campanario. Otros dicen que se aventó para terminar con su vida, y no terminan las especulaciones de lo que le pudo haber pasado a Beatriz. Se dice que durante las noches se puede ver una silueta de una mujer vestida de blanco en el campanario de la iglesia. Muchos dicen que es el espíritu de la joven que deseaba ser monja, llamada Beatriz. ¿Qué ocurrió con Beatriz? Eso te lo dejo a tu criterio. No dudes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Por aquí te dejo más leyendas igual de interesantes, que puede que no te dejen dormir. Sin nada más que decir, hasta entonces.